ahora sí. Pues eso, ese soy yo. Pues nada, yo vengo aquí a hablar un poco de lo único que sé, de mapas. ¿Vale? Y bueno, lo primero, la pregunta básica es ¿qué es un mapa? ¿No? Un mapa es una representación simbólica de un área en la que tú pretendes destacar unos elementos que a tu parecer son los relevantes para pasar la información que tú quieres pasar a la otra persona, ¿no? Hay tipos de mapas que pueden variar desde mapas históricos, mapas geopolíticos, mapas físicos, o también pueden ser mapas para representar datos de cierto interés, como por ejemplo esta mañana Raven Neon en su presentación ha utilizado varios mapas para hablar sobre el hambre en el mundo, ¿no? Todos mapas, por el simple hecho de representar datos, están sujetos a la decisión de aquel que crea el mapa de decidir qué incluye o qué no incluye, lo cual lleva a tener que asumir una serie de mentiras piadosas para facilitar la interpretación del mapa. El problema es que en muchas ocasiones esas mentiras, o bien por ignorancia, por malicia, por ideología o por cualquier tipo de razón, nos pueden llevar a una interpretación errónea de los datos que el mapa pretende representar. Y la cosa es aún más complicada, porque un mismo mapa, para representar unos mismos datos y una misma situación, puede tener todo tipo, puede existir cientos de ellos, utilizando distintos colores, utilizando distintas texturas o distinta agrupación de datos, distintos rangos o distintas regiones en el terreno, ¿vale? Por ello, hoy mi idea ha sido seleccionar un tema, los transgénicos en España, y mostraros cómo, dependiendo de cómo se cree el mapa, se puede tener una idea u otra. Entonces aquí, pues bueno, aquí tenéis el típico mapa que aparecería en un panfleto de una asociación ecologista extremista en contra de Monsanto y todos los transgénicos, ¿no? El país está en peligro por los transgénicos, salvémoslo. Pero miramos el mapa y ¿qué es lo que nos quiere mostrar? Parece que algo relacionado con los transgénicos y que hay un mogollón de comunidades en España que están jodidas de cojones. Pero realmente no sabemos qué es lo que quiere, ¿no? Entonces a este mapa le faltan por lo menos 4 cosas básicas, que son, por empezar por el principio, el título, ¿no? El título no tiene que ser tendencioso bajo ningún concepto, tiene que decir exclusivamente qué es lo que va a representar. Va a presentar únicamente el porcentaje de cultivos de maíz con la variedad Monsanto de Monsanto 810, ¿no? La única variedad cultivable y de consumo que existe en España de transgénicos. Para poner un poco de contexto, lo suyo es que haya un texto o algo asociado que vaya dentro de un artículo en el que explique un poco el contexto real de qué pasa con el maíz, por qué transgénico o qué supone, ¿no? En España existe un total de 17 millones de hectáreas cultivables. El maíz supone únicamente un 2% de todas esas hectáreas y el caso del maíz transgénico supone únicamente una cuarta parte de ello. Por lo cual, en realidad en España solo está cultivada, de la tierra cultivable es un 0,5%, pertenece al maíz transgénico. También es importante ver qué representa cada color, ¿vale? El 0% es que no tiene ningún tipo de cultivo de maíz transgénico, del 0 al 10, del terreno cultivable de maíz es transgénico o más del 10%, ¿vale? Y lo más importante, a mi parecer, las fuentes. Tenemos que saber de dónde vienen esos datos para poder contrastarlo e incluso para recurrir a ellas y poder llegar a un más claro entendimiento de todo ello, ¿no? Pero aún así, esto todavía es bastante tendencioso, aunque no lo parezca. Bueno, sí, lo parece todavía. ¿Vale? Estamos agrupando por comunidades cuando en el Ministerio de Agricultura los datos aparecen por provincia. Y existe una contaminación muy grande al pasar de provincias a comunidades, ¿vale? Que la cantidad de maíz transgénico presente en unas contamina los datos de las otras, ¿vale? Entonces, ahora mismo aparecen un total de 12 provincias en verde y 27 me parece que son en rojo, ¿vale? Si pasamos a agrupar únicamente por provincia, la cosa cambia radicalmente, ¿vale? Nos vemos que de las 12 que teníamos, ahora 24 provincias están en verde, no tienen ningún tipo de maíz transgénico. Y muchas de las que estaban en rojo, que eran 27, ahora únicamente son 13,
si la memoria no me falla, que tienen algún tipo de maíz, vamos, que tienen más de un 10% de maíz transgénico. Pero en este caso todavía estamos cometiendo un error que a mi parecer es muy grave, que es el uso de los colores. Si os fijáis en este mapa, utiliza unos colores de tipo semáforo, o sea, verde, amarillo y rojo. En sí no debería de pasar nada por ello, pero tiene dos problemas principales. El primero, que los daltónicos pueden tener problemas para diferenciarlos. Parece una tontería, pero el 8% de los hombres y el 1% de las mujeres tienen problemas para diferenciar el rojo y el verde. Entonces, no nos cuesta a nosotros nada hacer algo más sencillo para ellos. Y lo que es peor, el uso de los colores semáforo tiene una connotación de que el rojo es malo y el verde es bueno. Y eso directamente nos está manipulando para pensar que los transgénicos son malos, cuando, sin meterme en más polémica, no tiene por qué serlo. Entonces vamos a cambiarlo a un rango de colores, ¿vale? de morados. Yo hubiera preferido azul, pero cuando lo hice luego ya no me parecía cambiarlo, pero un rango único de colores para que, en primer lugar, las personas que no puedan ver ningún color aún así podrán interpretar el mapa, porque tienen distintas intensidades, ¿vale? Y aún así, por último, me faltaría cambiar una cosa en la que todavía el mapa sigue siendo ciertamente tendencioso, la agrupación de los datos. Si os fijáis ahí, únicamente pongo el 0%, del 0 al 10% del terreno de maíz y más del 10% del terreno de maíz. Pero yo los datos los tengo bastante concretos, del 0 al 100%, y además hay algunas provincias cuya cantidad de maíz o de terreno cultivable de maíz es apenas despreciable, que es menos de la milésima parte del terreno cultivable de maíz. Entonces, si bajamos a la siguiente, he cambiado la agrupación de colores y vemos que hay un mogollón de provincias que ahora aparecen en gris. Todas esas provincias que aparecen en gris es porque no tienen ni siquiera 250 hectáreas de maíz cultivado. Entonces, el caso, por ejemplo, de Alicante, hubiera aparecido en este mapa en morado oscuro por tener me parece que era un 85% de terreno cultivable, pero estamos hablando de que eran 160 de maíz transgénico y 40 de maíz no transgénico, comparada con las 20.000 o 30.000 que existen en Huesca, en Lérida o en Girona. ¿Vale? Entonces es un poco que, a la hora de representar datos, por supuesto, tú decides qué es lo que presentas, cómo lo presentas, pero en función de cómo lo presentes, tienes que intentar ser lo más... no tener los sesgos innecesarios, ¿vale? Vas a tener que tomar decisiones, como por ejemplo en este caso yo he presentado el maíz transgénico frente al maíz total, pero podía haberlo presentado perfectamente frente al total del cultivo. Y en ese caso a lo mejor los porcentajes me habrían salido muy fáciles y habría sido muy conveniente para yo decir no hay transgénico en España. Y un poco eso es todo, ¿no? En base a esto os quiero comentar que hay un libro maravilloso, How to Lie with Maps, de Marc Monnier, que habla de todo esto y de muchas formas de manipular con mapas, pues como lo que ha comentado antes McKenna del Mercator, o como las distintas proyecciones que se utilizan a la hora de hacer un mapa tienen una utilidad u otra. Por ejemplo, el caso de Mercator es muy útil para navegación, pero quizás no sea tan útil para representar datos en países, ya que al sobredimensionar determinadas zonas, determinadas latitudes, da un mal entendimiento de la realidad del globo terráqueo, ¿no? O aquí también podéis encontrar bastantes mapas relativos a propaganda política o a lo largo de la historia, en la que, por ejemplo, durante la Guerra Fría, pues los norteamericanos tenían mapas del mundo en los que pintaban toda la Unión Soviética roja, todas las zonas de influencia soviéticas rojas, todos los países socialistas rojos, todos los países con grupos que estaban de un modo u otro ligados a los socialistas en rojo, los que tenían algún tipo de empatía también en rojo, de tal manera que tenías mapas en los que de 200 países a lo mejor 150 estaban pintados en rojo, cuando en realidad la información no tenía que ser esa. Y bueno, eso es un poco todo, ¿no? Que al final un poco de escepticismo a la hora de leer o interpretar un mapa es muy necesario, sobre todo en estos días donde cualquiera es capaz de hacer un mapa sin tener unos conocimientos mínimos de cartografía, de cómo las cosas han de hacerse para no llevar a malentendidos. Y eso es todo. Muchas gracias.